La inminente, oscura y verdaderamente letal tempestad se cernirá con una furia silenciosa sobre la humilde, cálida y sagrada residencia de la familia López cuando el ingenuo, cegado y completamente embrujado Sebastián decida, en un acto de fatídica, ciega y trágica ilusión romántica, cruzar el umbral de su propio hogar llevando orgullosamente del brazo a la mismísima encarnación terrenal del mal, Belén, ocultando su alma putrefacta, sádica y asesina bajo una impecable, elegante y deslumbrante máscara de mujer perdidamente enamorada, comprensiva y vulnerable, tejerá su red de mentiras venenosas y letales directamente en el corazón palpitante del territorio enemigo. Cada paso que la viuda negra dé sobre las baldosas de aquella casa será un desafío arrogante a la providencia, una profanación calculada del santuario donde se llora la ausencia de la pequeña estrella. En el interior de la residencia, la valiente matriarca Mercedes, cuya alma ya se encuentra fragmentada, herida y profundamente sangrante por la cruel, misteriosa y despiadada desaparición de la única fotografía de su hija, experimentará una premonición aterradora. Un escalofrío sepulcral, gélido y paralizante recorrerá su espina dorsal en el exacto, preciso y milimétrico segundo en que sus ojos, cansados por 2 décadas de llanto y búsqueda infatigable, se crucen por primera vez con la mirada abismal, negra, fría y vacía de la refinada viuda. Sin necesidad de palabras, el agudo e inquebrantable instinto maternal de Mercedes le advertirá, con campanas de alarma ensordecedoras, que la mujer que sonríe con tanta dulzura artificial esconde un abismo de crueldad insondable y destructiva. El aire en la sala familiar se tornará denso, asfixiante, irrespirable y pesado como el plomo. Sebastián, actuando como un dócil, patético y sumamente manipulable títere movido por los hilos invisibles de una pasión fingida, presentará a Belén como su nueva esperanza de vida, ignorando por completo, en su ceguera absoluta, que está introduciendo voluntariamente al lobo más sanguinario y despiadado en el rebaño protegido por su propia hermana. El choque invisible pero brutal de estas dos fuerzas titánicas de la naturaleza, la luz pura, protectora, insobornable y maternal de Mercedes contra la oscuridad absoluta, tóxica, destructiva y maquiavélica de Belén marcará el inicio de una guerra psicológica, sangrienta y verdaderamente apocalíptica, que se librará en los pasillos de su propia casa, desencadenando secretos mortales que han estado enterrados durante demasiados años. Mientras el espeso, tóxico, asfixiante y paralizante veneno de la hipocresía aristocrática de Belén se derrama lenta, silenciosa e imperceptiblemente sobre los inocentes cimientos de la familia López, muy lejos de allí, bajo el lúgubre, oscuro, fétido y verdaderamente aterrador manto de la noche metropolitana, el destino comienza a escribir el capítulo más sangriento y devastador de esta tragedia. El fiero, indomable, salvaje, callejero y ciegamente enamorado Giovanni Carranza, transformado por el dolor de Mercedes en un ángel exterminador, en un cazador implacable y letal, logra acorralar, acribillar psicológicamente y someter a la más absoluta, humillante y total rendición al cobarde, escurridizo y miserable sicario de poca monta conocido en los bajos fondos como el Ocultado. En el interior de un almacén abandonado, lúgubre, frío y oliendo a óxido y desesperación, la violencia y la furia contenida de Giovanni estallan, detonan y hacen erupción como un volcán de fuego, hierro y rabia ancestral, agarrando al delincuente por el cuello, con una fuerza verdaderamente sobrehumana, titánica y demoledora que amenaza con extinguir su último aliento de vida. El protector de Mercedes exige, reclama, ruge y demanda saber el nombre exacto, la identidad real y el rostro oculto del infame, vil y asqueroso autor intelectual que financió, ordenó y orquestó el brutal, sanguinario y cobarde ataque contra el periodista David Castro y el imperdonable robo de la sagrada, invaluable e histórica fotografía de la pequeña estrella. Bajo la sombra de una muerte inminente, segura y dolorosa, el criminal, temblando, llorando y escupiendo sangre, finalmente se quiebra, se fractura y confiesa la espeluznante, diabólica y aterradora verdad. El mandante, el traidor, el Judas que pagó por ese pecado mortal no es otro que el mismísimo Aldo Pérez. Al escuchar, procesar, asimilar y tragar esa inmensa, catastrófica, destructiva, letal y verdaderamente apocalíptica revelación, el mundo entero de Giovanni se paraliza, se congela y se detiene en un milimétrico, fugaz y agónico segundo de silencio absoluto. Aldo, el supuesto, falso,
cínico e hipócrita esposo arrepentido que duerme bajo el mismo techo, comparte el mismo pan y respira el mismo aire que la santa, pura, mártir y sufriente Mercedes? La magnitud de la traición, la bajeza moral, la miseria humana y la putrefacción espiritual de ese anciano cobarde golpean a Giovanni con la fuerza de un meteorito arrasador. Una ira ciega, irracional, hirviente, candente, explosiva y descontrolada se apodera de cada fibra, nervio, músculo y gota de sangre del fiero enamorado, convertido en un proyectil humano cargado de odio, justicia divina y una sed de venganza verdaderamente inagotable, insaciable e inextinguible. Giovanni abandona el tugurio y se lanza a correr, a conducir, a volar a través de las oscuras, grises y peligrosas calles de la ciudad en dirección a la residencia López. No le importa la ley, no le importa la cordura, no le importan las consecuencias. En su mente, ardiendo en llamas, solo existe una única, obsesiva, suprema e innegociable misión: entrar por la puerta principal de esa casa, desenmascarar, exponer, exhibir, arrastrar, golpear, humillar y destrozar la falsa fachada del miserable, escurridizo y rastrero Aldo frente a los ojos horrorizados de toda su familia. Lo que Giovanni ignora, en su frenética, ciega y suicida carrera contra el tiempo, es que al cruzar ese umbral, no solo chocará contra el patriarca traidor, sino que colisionará frontal, directa y fatalmente contra la mismísima encarnación del demonio, la letal viuda Belén, quien ya se encuentra sentada en la sala, saboreando anticipadamente la destrucción de su imperio. El estruendo ensordecedor de la pesada puerta principal, siendo abierta con una violencia verdaderamente salvaje, brutal y huracanada, hizo temblar hasta los cimientos más profundos y antiguos de la residencia López. La madera noble crujió y gimió bajo el impacto, como si el mismísimo diablo hubiera exigido su entrada a la fuerza. En el interior de la cálida sala, donde la tensión emocional ya era tan espesa, densa y asfixiante que amenazaba con ahogar a los presentes, la elegante, fría y letal viuda Belén mantenía intacta su máscara de perfecta inocencia. Sonreía con unos labios carmesí que destilaban un veneno imperceptible, aferrándose al brazo del ciego, embrujado y patéticamente engañado Sebastián. Mercedes, cuya alma de madre había estado vibrando con una premonición oscura y aterradora desde el preciso instante en que esa misteriosa mujer cruzó su umbral, sintió que el oxígeno abandonaba bruscamente sus pulmones al ver la imponente figura que acababa de irrumpir en su santuario. Allí, bajo el marco astillado de la entrada, se erguía la silueta colosal, fiera e indomable de Giovanni Carranza. Su cuerpo estaba completamente empapado por una lluvia gélida y tempestuosa que parecía haber nacido de sus propias lágrimas de furia. Sus manos, grandes, rudas y habitualmente protectoras, aún temblaban de adrenalina, manchadas con la sangre de la traición que acababa de arrancar a golpes de las entrañas más oscuras del inframundo criminal. Sus ojos, que siempre habían estado llenos de un amor cálido, tierno y devoto hacia la matriarca, ahora eran dos abismos de fuego, dos pozos de odio puro, volcánico e inextinguible. Sin embargo, esa mirada aniquiladora no se posó en la intrusa Belén, sino que buscó, con la precisión infalible de un misil teledirigido, el rostro pálido, sudoroso y aterrorizado del miserable patriarca Aldo. El anciano, al ver al espectro de la venganza materializado frente a él, comprendió en una dolorosa, aguda y catastrófica fracción de segundo que su frágil castillo de mentiras, avaricia y cobardía se había derrumbado de manera irreversible y final. El terror más primitivo, paralizante y humillante se apoderó de su sistema nervioso, obligándolo a retroceder torpemente mientras balbuceaba excusas rotas e incomprensibles. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, abriendo un cráter de desesperación que amenazaba con devorarlo vivo. La presencia de Giovanni irradiaba una energía tan destructiva, tan cargada de justicia divina y retribución inminente, que el aire a su alrededor parecía distorsionarse por el calor de su rabia contenida. Con pasos lentos, pesados y calculados, Giovanni acortó la distancia, moviéndose con la agilidad letal y majestuosa de un depredador alfa, que finalmente ha acorralado a su presa después de una larga y dolorosa cacería nocturna. El silencio en la habitación se volvió absoluto, macabro y sepulcral, roto únicamente por el sonido de la respiración agitada y asmática de Aldo, que resonaba como el fatídico tic-tac de una bomba a punto de aniquilar la historia entera de la familia López. Mercedes, congelada en el epicentro de este huracán de emociones encontradas,
Observaba la escena con los ojos muy abiertos, sintiendo como una verdad espeluznante y dolorosa comenzaba a desgarrar el velo de su inocencia. La guerra silenciosa, oculta en las sombras del chantaje y el dinero sucio, había dejado de ser un secreto. Ahora, el apocalipsis de la verdad estaba de pie en medio de su sala, exigiendo el pago inmediato de una deuda de sangre que amenazaba con destruir absolutamente todo a su paso. El silencio en la sagrada y cálida sala de la familia López no era simplemente la ausencia de ruido, era un vacío sepulcral, espeso, denso y asfixiante que presagiaba el fin del mundo tal como lo conocían. Giovanni Carranza, aún respirando con la furia desbocada de una bestia herida, levantó su mano derecha, la cual sostenía un fajo de billetes manchados con el fango y la sangre de los delincuentes callejeros. Con un desprecio absoluto y verdaderamente letal, arrojó el dinero sucio directamente a los pies temblorosos del miserable Aldo. Los billetes cayeron sobre la alfombra como hojas muertas en invierno, sellando visualmente la condena, la culpa y la putrefacción moral del patriarca. «Recoge tus 30 monedas de plata, Judas cobarde», rugió Giovanni, con una voz cavernosa que hizo temblar los cristales de las ventanas y heló la sangre de todos los presentes. «Dile a tu esposa, a la mujer que te abrió las puertas de su corazón, cuando no eras más que un mendigo del afecto, cómo le pagaste a unos sicarios para masacrar a David Castro. Confiésale, si te queda un miligramo de hombría en esa alma podrida, que tú fuiste quien mandó a robar y destruir la única fotografía de la pequeña estrella por un puñado de billetes asquerosos». Las palabras de Giovanni cayeron como relámpagos devastadores, como cuchillas de hielo afilado, cortando el aire y perforando directamente el pecho de Mercedes. La matriarca, que había resistido 2 décadas de dolor, incertidumbre y lágrimas amargas, sintió que el universo entero colapsaba sobre sus hombros frágiles. Sus rodillas cedieron ante el peso de una traición tan monstruosa, antinatural e imperdonable. Aldo, el hombre que la abrazaba por las noches, el padre de sus hijos, el que juraba estar buscando a la niña perdida con la misma devoción que ella. Un grito desgarrador, primitivo, visceral y verdaderamente apocalíptico brotó de las entrañas de Mercedes. No era el llanto de una mujer, era el aullido de una leona a la que le acaban de arrancar el corazón en vida. Aldo, viéndose acorralado, desenmascarado y humillado bajo la luz implacable de la verdad, cayó de rodillas sobre la alfombra, sollozando con una mezcla de pavor y patetismo. Trató de aferrarse a la falda de Mercedes, balbuceando excusas incoherentes, jurando que lo habían obligado, que tenía deudas de juego, que su vida corría peligro. Pero Mercedes, con los ojos inyectados en una mezcla de lágrimas candentes y un odio recién nacido, lo apartó con una repugnancia absoluta, como si el solo roce de su piel fuera un veneno mortal. La traición había incinerado cualquier rastro de piedad en su alma protectora. Mientras este cataclismo emocional destruía a la familia López, la impecable, fría y sádica viuda Belén observaba la escena desde un rincón de la sala. Aferrada al brazo del atónito y horrorizado Sebastián, Belén fingía temblar de miedo, derramando lágrimas falsas y susurrando palabras de espanto. Sin embargo, detrás de esa máscara de perfecta vulnerabilidad, su mente maestra calculaba fríamente el daño. Su peón, el estúpido Aldo, había caído, pero su propio nombre aún no había sido pronunciado. Por un milimétrico, peligroso y electrizante segundo, la mirada negra de Belén se cruzó con los ojos de fuego de Giovanni. Fue un duelo silencioso, un pacto no escrito entre 2 depredadores absolutos. Giovanni sabía que Aldo era solo un títere, y Belén sabía que el verdadero juego de la muerte, el enfrentamiento final entre la luz y las sombras, apenas acababa de comenzar en Villa El Destino. La tormenta que azotaba implacablemente los gruesos cristales de Villa El Destino no era absolutamente nada comparada con el gigantesco, oscuro y devastador huracán de desprecio, asco y furia absoluta que se desató en el interior de la sagrada mansión. Mercedes López, despojándose en un solo, violento, irreversible y desgarrador segundo de su habitual manto de paciencia, docilidad y bondad infinita, se irguió frente al miserable y tembloroso Aldo con la majestuosidad aterradora, imponente y letal de una verdadera diosa de la venganza. Sus lágrimas, antes símbolo de un dolor maternal inagotable y asfixiante, se habían evaporado por completo, dejando en su lugar una mirada de fuego hirviente, acero frío y castigo divino. «Lárgate de mi casa, de mi vida y de mi memoria, pedazo de escoria repugnante», sentenció la matriarca, y su voz no tembló ni una milésima de segundo.
resonó con la autoridad implacable de un juez supremo dictando una pena de muerte ineludible. No quiero volver a ver tu rostro cobarde jamás. Eres una mancha venenosa en la sagrada memoria de mi pequeña estrella, y te juro que pagarás con sangre cada lágrima que me has hecho derramar en la oscuridad. Aldo, convertido repentinamente en un patético despojo humano, un charco miserable de cobardía y humillación extrema, intentó arrastrarse una vez más hacia ella, clamando por un perdón cósmicamente imposible y balbuceando nombres al azar para salvar su propio e inútil pellejo arrugado. Pero el fiero, salvaje y justiciero Giovanni Carranza, actuando como el verdugo implacable y el escudo de hierro protector de Mercedes, no le dio tregua ni piedad. Agarrándolo por el cuello de la camisa con una fuerza brutal, telúrica y verdaderamente despiadada, lo levantó del suelo como si no fuera más que un ligero y asqueroso muñeco de trapo. Con un solo movimiento cargado de asco visceral, Giovanni lo arrojó literalmente por la puerta principal hacia el lúgubre, oscuro, helado y tormentoso abismo de la noche. Aldo cayó pesadamente sobre el fango, exiliado, desterrado y borrado para siempre del seno de la familia, condenado a vagar como un fantasma putrefacto por las mismas calles de la ciudad que él había corrompido con su avaricia. En el interior de la sala, el silencio que siguió al ensordecedor portazo fue denso, opresivo y cargado de un significado oscuro y aterrador. Sebastián, pálido, atónito y tembloroso por la magnitud titánica de la traición que acababa de presenciar, buscaba consuelo ciegamente en los brazos envolventes de la viuda Belén. Ella, magistral, impecable y diabólica en su infinita y retorcida maldad, acariciaba el cabello del anciano fingiendo un espanto conmovedor, casi angelical. Sin embargo, detrás de la espalda del ingenuo hombre, una sonrisa imperceptible, gélida, sádica y triunfal, se dibujaba lentamente en la comisura de sus labios carmesí. Había perdido a su peón más inútil y barato. Sí, pero la guerra estaba muy lejos de terminar. De hecho, saboreaba la victoria, pues acababa de infiltrarse exitosamente en la mismísima fortaleza enemiga sin levantar una sola sospecha. Sin embargo, Mercedes no se desplomó. Caminando lentamente hacia el centro exacto de la habitación, con la postura inquebrantable de una reina y la mirada fija en un punto infinito más allá de las paredes de la mansión, hizo un juramento sagrado que marcaría el inicio del fin para sus enemigos ocultos. Comprendió, con una lucidez repentina, brillante, analítica y profundamente peligrosa, que el mediocre Aldo era demasiado estúpido, torpe y pobre para orquestar semejante golpe maestro contra el periodista. «Esto no se queda así, Giovanni», susurró Mercedes, con una voz baja, rasposa, metálica y cargada de una promesa de destrucción total. «Hay un demonio muchísimo más grande, más rico, más oscuro y más letal, moviendo los hilos ensangrentados desde las sombras. Y juro por la vida de mis hijos que no descansaré, no dormiré, y no tendré ni una gota de piedad hasta arrancarle la máscara a ese monstruo y hacerlo arder en las llamas del infierno. La verdadera, brutal y sanguinaria guerra por mi estrella acaba de comenzar».